Buenos días, soy Aida y están escuchando Radio Zona Límite. Les damos la bienvenida a nuestro programa del mes de junio. Junio es un mes de transición y esperanza, donde se siente el cambio de estación en distintas partes del mundo. En el hemisferio norte marca el inicio del verano, con días más largos, cielos claros y temperaturas agradables. Mientras tanto, en el hemisferio sur comienza el invierno, trayendo consigo una atmósfera más tranquila y reflexiva. Es un mes lleno de celebraciones importantes, el Día Mundial del Medio Ambiente, el mes del Orgullo LGTBI, por ejemplo. Junio invita a disfrutar del aire libre, compartir en familia y valorar la diversidad. También es un buen momento para hacer una pausa, mirar hacia atrás y evaluar lo que hemos logrado en la primera mitad del año. Es un mes que combina alegría, reflexión y renovación. La naturaleza se manifiesta con fuerza y belleza, inspirándonos a seguir adelante con entusiasmo. Junio es, sin duda, un mes especial que marca el ritmo del año. Tengo el placer de estar acompañada por mi compañero de misión, Jordi. En el programa de hoy entrevistaremos a los jugadores del equipo de Magic Balonmano Granollers. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on, on. We are the champions, my friend. Y si los oyentes se preguntan por qué hemos escogido esta canción, es porque son ganadores por primera vez en la historia del club del balonmano Granollers y del equipo Magics, que consiguen el triplete de la temporada 2024-2025, ganando el torneo, la Superliga y la Copa de la Fundación de Mano en Mano. We are the champions of the world. Todo empieza porque son miembros de la Fundación del Balonmano Granollers, creada la temporada 2018-2019, el objetivo de la cual es mejorar la salud y el bienestar de las personas con diversidad funcional y enfermedades de salud mental. Desde entonces, participa en las ligas de la Fundación de Mano en Mano para dar visibilidad a chicos y chicas con necesidades especiales. El equipo Magic ofrece un espacio para la práctica del deporte, ejercicio físico y fomentar la relación y convivencia entre sus miembros. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on. We are the champions, my friend. La Fundación de Mano en Mano son agentes de cambio comprometidos con la inclusión y el bienestar, utilizando el deporte, el ocio y el tiempo libre para empoderar a comunidades vulnerables, con énfasis en discapacidades intelectuales y salud mental. Una entidad sin ánimo de lucro que busca integrar y mejorar la vida de personas en situaciones vulnerables a través de actividades deportivas y de ocio, enfocados en colectivos de personas con discapacidad intelectual y trastornos de salud mental, promoviendo su desarrollo y bienestar en un entorno inclusivo. En 2009 empezaron con entrenamientos con un grupo especial. Posteriormente, en 2011 crean un grupo de entrenamiento en la propia población y ya es en 2013-2014 que crean la asociación y promocionan balonmano en centros especiales con la consiguiente creación del primer torneo de mano en mano.
Damos la bienvenida a nuestros amigos David, Buenos días. Vicente, Buenos días. Rubén, Hola, buenos días. Robert Hola, buenos días. y a mi compañero Jordi. Hola, buenas. Al programa de hoy. Gracias por estar con nosotros este domingo de mes. Hola chicos, ¿cómo habéis llegado al equipo Magic Granollers? Pues bueno, hemos llegado. Buenos días, soy Buenos Vicente. días. Hemos llegado al equipo de Magic Balonmano de Granollers a través de, con ayuda, bastante ayuda de nuestro centro, SRC, y luego aparte pues con ayuda del club y participantes que, bueno, que hacen que todo esto pues nos sea más fácil, menos complicado el día a día. Y bueno, a través de la parte que hicimos de deportes físico con el SRC, pues unos compañeros vinieron a comentarnos si nos apetecía hacer unas pruebas y probar y hacer algún entrenamiento. Y bueno, mi compañero David también, que está aquí, también os puede explicar un poco y puede seguir lo que pasó este día. Hola, buenos días. Mira, yo personalmente, como hablaba Vicente, pues hacíamos en el SRC hacíamos un grupo que se llamaba, que se llama Movimiento y Salud. Y vinieron dos chicos a enseñarnos, que uno de ellos está aquí, que es Roberto, a enseñarnos que estaban jugando en la liga de la Fundación de Mano en Mano, de balonmano, y nos explicaron que había este equipo para personas como nosotros, de diversidad funcional. Y a través de esto, pues nos enseñaron este equipo y, bueno, y personalmente, pues nada, era un jueves, me acuerdo por la mañana, y nada, pues el sábado por la tarde, pues yo mismo estaba viéndolo jugar, cómo jugaba en el partido de liga. Eso es lo que me atrajo a ellos y me dio, pues, el ver el balonmano de nuevo, pues, como una opción a un cambio en mi vida. Qué bien, qué bien. Entonces, ¿desde cuándo sois miembros? Por ejemplo, Robert, tú que eres el que está en la mesa, el que es más antiguo. Sí, bueno, yo llevo 3 años en el equipo y la verdad que muy contento. Contento de lo que se hizo cuando vinieron a probar y nada, encantado. Ha sido un placer y es todo muy bonito. Y cómo, aprovechando que eres el más antiguo, ¿cómo te has sentido en este trayecto desde que empezaste hasta el día de hoy? Pues en este trayecto me he sentido muy bien, valorado y por todo, por el club, siempre han estado ahí con nosotros y muy valorado, mucho. Con unos compañeros buenos, muy buenos también y hemos pasado de todo, pero genial. La verdad que muy bien con el club y con todo, la afición, con todo. Ah, hablando del club y del deporte que tan importante es para vosotros, ¿qué os aporta este deporte y el pertenecer al equipo de los Magics? Bueno, a mí personalmente este año, esta temporada me ha aportado mucho, porque principalmente cuesta introducirse en un grupo, pero poquito a poco te vas viendo mejor, te vas viendo mucho mejor tanto mentalmente, físicamente y anímicamente, que es lo importante. Y lo primordial, y cada vez te sientes mejor, también te dan más, te sientes más valorado. También el entrenador hace mucho, nos ayuda mucho, tanto físicamente, mentalmente, y bueno, y para continuar. Qué bien. Hablando de entrenador, ah, ¿quién os, ¿cómo se está a las órdenes de un entrenador que juega en el primer equipo del Granollers? Porque Jordi,
¿Quién nos ha dirigido en esta temporada? Pues en esta temporada nos ha dirigido el Biel y Uriol, los dos entrenadores. El Biel era como primer entrenador del primer equipo y Uriol era como entrenador del segundo equipo de balonmano de Granollers, de handball. La verdad que muy bien por parte de ellos. Sé que esto también es difícil porque estar con un grupo de gente que cada uno tenemos nuestros problemas, y saber aguantar todo esto y saber llevar el equipo como lo ha llevado y estar súper contento, pues la verdad es que supongo que para ellos es un trabajo también, como para nosotros, el esfuerzo de estar ahí con ellos. Am, bueno, continuaríamos por... Vamos a ser un poco más pícaros, va. ¿Quién pensáis que es el animador del equipo? ¿El bromista, el marchoso? Venga, va. Esto a lo mejor Robert es el que podría hablar más del más marchoso. Bueno, no sé, podría decir mucha gente. Vicente, por ejemplo, ¿Sí? es una persona muy marchosa y da muy buen rollo al equipo. David también, pero Vicente, sí, Vicente. Vicente. Bueno, no sé, yo marchoso no, sino la alegría, todo lo que me da jugar con ellos, con todos los compañeros, no solo con David y Robert, sino con todos mis compañeros, todo lo del grupo, todos los que han participado en el equipo, todos, pues la verdad es que todo eso me da mucha alegría. Como digo, hago esto porque desconectas de muchas cosas y lo haces con mucha alegría. Entonces, pues siempre está, no la broma, sino la sonrisa, el abrazo, cuando hay una mirada al suelo que estás triste, pues siempre estoy, tú vas, pabila, ¿no? Sacándolo siempre a mis compañeros de, de esa obsesión, a lo mejor que en ese momento están pensando algo que no va con el balonmano. Entonces siempre intento reír y estar contentos con ellos para que estemos todos en una piña y estemos a gusto y riendo. Qué Sí. bien, qué bien. Y lo importante que es tener esta figura dentro de cualquier sitio. Am, Robert, Rubén, perdón, no has hablado. Vamos a hacerte hablar un poco. ¿Cómo fue tu acogida en el equipo del Magix? Pues muy bien. Desde el principio me sentí uno más del equipo. No he podido jugar porque la ficha ya queda para el año que viene, para la temporada que viene. Pero igualmente he estado en los entrenamientos, he ido a los partidos y me he sentido uno más del equipo. Disfrutando de sus victorias y de sus trofeos como si estuviera ya en el equipo. Bueno, ya lo eres. Sí, Ya formas parte. sí, sí. ¿Y qué me decís, chicos? ¿Lo recomendaríais? A ver, personalmente, totalmente. A mí esta temporada, este año, me ha dado mucha vida, sobre todo. O sea, es vida, cambio de mentalidad, mentalidad positiva, competitiva, pero sobre todo grupal. El grupo ha sido y ayuda muchísimo. Cuando uno se venía abajo anímicamente, pues está el compañero de al lado que te apoya y te levanta para arriba. Hemos ganado este año, pero sobre todo, bueno, es el grupo. El grupo, no, un 10, la verdad. Como compañeros, como amigos y como equipo. Hemos sido un equipo. Y, y el equipo, hablando de equipos, el equipo del balonmano Granollers en sí, ¿cómo os ha tratado? Perdón, ¿os habéis sentido incluidos, no? Totalmente. O sea, uno más del club. Uno más del club. O sea, tanto como equipo, como compañeros. El primer equipo extraordinarios con nosotros. Nos han tratado como personas normales que somos y como equipo normal. ¿Vale? Y bueno, son súper accesibles, cercanos. Nos han venido a ver muchísimos partidos. Nos hemos sentido muy valorados y totalmente, o sea, muy agradecidos al club, al Balonmano Granollers. Va a ver quién me contesta esta.
¿Podéis recordar cómo fue el primer partido en Magix? A ver quién me contesta. Yo. Venga. Bueno, pues el primer partido en Magic estaba tomando algo en un bar y bueno, de pronto me vino una amiga que tenía que empezaba a jugar en el balonmano de Granollers y me dijo, vente que nos falta uno para jugar al balonmano. Había entrenado una vez, hice una prueba, pero me pilló todo de nuevo y bueno, fue un poco traumático. Porque bueno, era contra el Mataró, el equipo más fuerte de la liga, y bueno, perdimos de bastante, pero me sirvió de experiencia y a partir de ahí fui tirando para adelante. Qué bueno oírlo. ¿Y al Mataró? Al Mataró, Al Mataró. sí, precisamente al Mataró, el primero con el que debuté. Y contra el último que habéis jugado esta Y con temporada. el último que hemos jugado esta temporada y hemos ganado, sí, Muy bien. sí. Qué bien, qué bien. Y bueno, explicar alguna anécdota de todo este tiempo. Bueno, yo he tenido una pequeña anécdota con mucha alegría y mucha emoción, porque resulta que todo fue muy rápido. Cuando quisimos empezar a jugar, pues no pudimos todavía, porque no teníamos la ficha y tal, y de golpe, pues en cosa de 10 días, ya nos hicieron la ficha, pudimos empezar a jugar, y de golpe la selección nos convoca 4 o 5 compañeros del handball de Granollers del Magix, y nos fuimos a jugar contra polacos y portugueses. Hicimos un triangular y bueno, me quedé muy parado y muy sorprendido porque resulta que fui el MVP del torneo, de los partidos, y como me dieron un trofeo también como parador portero, primer portero, y la verdad que me quedé muy, muy, muy parado porque en mi vida no me esperaba lo que me pasó. De golpe en 10 días juegas, empiezas a jugar, te seleccionan con tus compañeros queridos, eres MVP, eres máximo portero parador, te dan una copa al mejor portero, pues la verdad es que eso para mí lo voy a llevar siempre en mi corazón, en mi vida. Me ha cambiado mucho todo esto y eso fue para mí pues muy grande, una ilusión muy grande, la verdad. Qué bueno realmente oírlos hablar, ¿eh? Muy bonito, Realmente muy bonito. exacto. Ah, bueno, voy a haceros una pregunta, que como bien sabemos, el balonmano Granollers es uno de los grandes equipos de Europa y segundo en la Liga Sobal. Han hecho una campaña, Som Especials Reciclem, que está impulsada por Ecoembes y que ha conseguido 5.000 euros que van a estar destinados para la fundación del Magic Granollers. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se siente uno cuando recibe la primera camiseta del balonmano Granollers? Bueno, pues la verdad que mucho orgullo, mucho orgullo. Yo como comenta mi compañero Vicente, que empezamos a jugar juntos, cuando nos dieron la camiseta, pues mucho orgullo de llevar esa camiseta, ese escudo, porque bueno, en la vida te lo esperas, que llevarías una camiseta, bueno, tan importante a nivel nacional del balonmano y la verdad que espectacular, la verdad. Y ahora, con la CAP que viene ahora, que se juntan aquí miles y miles de jugadores y jugadoras, adolescentes que vienen a jugar, ¿a qué? ¿Cómo os planteáis? ¿Veréis los partidos? Con mucha envidia. Nos gustaría jugar, yo personalmente, y yo creo que mis compañeros igual, con mucha envidia, pero bueno, seguiremos el torneo principalmente, o sea, iremos a ver balonmano, balonmano. Qué bien, qué bien. Y con estas victorias, ¿cómo fue la recepción que os hicieron en el Ayuntamiento de Granollers por la alcaldesa? Bueno, la recepción, la verdad que fue algo espectacular. O sea, esto es algo que no en mi vida lo hubiera pensado que me hubiera pasado. Y nada, me sentí súper bien tratado, súper valorado y muy contento. O sea, es que una ciudad y una ciudad se vuelque así con personas así como nosotros.
La verdad que es un orgullo y se ha agradecido siempre por lo que han hecho, porque son cosas que dices, esto en mi vida no pasa. Mm, ¿Por qué pasa? No lo sé, pero algo habremos hecho bien, supongo. Hombre, yo creo que habéis hecho mucho bien. Habéis ganado el triplete de la temporada 2024-2025, no lo olvidemos. Es algo que no había pasado en este club y en esta fundación. Entonces, es muy importante. Am, bueno, ¿qué os parece si me decís vuestros nombres, el nombre de vuestros compañeros? ¿A quién queréis agradecer todo esto? Pues yo me gustaría agradecer a todo esto, a lo que hemos conseguido este año, este triplete, pues a todos mis compañeros, a los que están aquí, a los que no están aquí, a los que han jugado o no han podido jugar por lesiones, por problemas físicos, todo esto al club, a patrocinadores, entrenadores, familiares, alcaldía, todo esto, pues gracias a todo ello, es un grupo en general, es un bloque que gracias a todo ellos, pues hemos conseguido, creo, lo que hemos conseguido, este triplete. Agradecerles a todos, participantes, que vienen a vernos a los partidos, incluso otros jugadores de otros equipos que han venido también a vernos jugar, como el Sabadell. La verdad es que muy agradecidos de todos ellos. Y cuando jugáis contra otro equipo, ya no digamos el Mataró, que es el equipo a batir, supongo, sino cualquier otro equipo, ¿cómo os sentís? ¿Cómo es ese final de partido? Bueno, al final de partido, pues con la satisfacción de haber ganado y hecho bien el trabajo. Y bueno, con mucha satisfacción, pero por eso, tanto por nosotros como por el otro grupo, porque el otro equipo somos gente que estamos ahí luchando por un sueño y bueno, cuando se acaba un partido, muy bien, me encanta. Claro, y yo lo compararía un poco con el rugby, ¿no? Ese tercer tiempo, ¿no? El hecho de que sí, dentro de pista hay rivalidad, pero en verdad no es así, ¿no? ¿Cómo sería? No, la verdad que no. La verdad que hay rivalidad dentro del campo, pero una vez que acaba el partido, la verdad que todos somos amigos, todos somos eh, compañeros de lucha, de vida, y la verdad que nos abrazamos todos. Bueno, es un placer, ya te digo, tener esos compañeros en esta liga de Fundación de Mano en Mano. Agradecer a Fundación de Mano en Mano por hacer estas cosas y sentirnos mejor, sobre todo, y bueno, y a todos los equipos, porque la verdad que todos son estupendos. Claro, ¿de cuántos equipos estamos hablando? Pues hay dos divisiones, ¿vale? Está la primera división, que es donde jugamos nosotros, Balonmano Magic Granollers, Que que sería la Superliga, será la Superliga, exacto, con 6 equipos. Y luego está la segunda división, que también la componen 6 equipos. ya ves, mucha gente, Sí. mucha gente. Y mucha visibilidad entonces, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Me, Dime, Vicente. una cosa quería decir, cuando me has comentado a quién agradeceríamos todo esto que estamos haciendo o cómo estamos, también hay otra persona que me había dejado. Es una persona que este año, por lo que sea, ha entrado a- como presidente de preparación de todo esto, que es el Marc Puig. Es una persona que también le tengo mucho que agradecer también a él, porque me dio la oportunidad, y a otra persona que es del centro de SRC, bueno, englobar todo el centro de SRC, agradecidos a ellos, porque son los que a raíz de ellos estamos aquí también. Y el Marc Puig, que es el que no hizo la ficha. O sea que el centro de SRC, Marc Puig, Granollers, alcaldía, patrocinadores, compañeros, familiares, todos han participado bastante, más de lo que a lo mejor ellos se creen, pero han participado mucho. Qué bien, qué bien. Am,
Para ir finalizando, si pudierais jugar contra un equipo de primera, ¿contra quién sería y por qué? Si pudiéramos jugar contra un equipo de De primera. De nuestra liga, ¿no? No, de la Liga Sobal. Soy culé, pero con el Granollers. Wow. Total. Con el Sí, mismo sí, que os enseña. total. Es que le debemos tanto a ese club, a ese equipo, a esa afición, o sea, es brutal lo que han hecho por nosotros. Y después yo también quería agradecer muchísimo pues lo del RSC, porque bueno, a nuestro equipo ha aportado muchísimo, la verdad que no ha aportado mucho, estoy súper agradecido a todos, a mi compañero David, a mi compañero Vicente, y bueno, esto al fin y al cabo ha sido un poco un proyecto de Tony que no está, y bueno, como que dice mío también un poco, ¿no? Y el entrenador que hemos apostado por los fichajes de este año. Entonces, no ha sido fácil llegar hasta aquí, porque no ha sido fácil, pero ha valido la pena. Y muy agradecido con mis compañeros y bueno, la verdad que solamente agradecer a todo el mundo, a todos. Y Tony, claro, no ha podido venir hoy. ¿Cuánto lleva con vosotros Bueno, jugando? Tony, yo llevo 3 años y él lleva 2 años jugando. Sí, pero bueno, hemos estado luchando ahí mucho, él y yo, bueno, tirando un poco del equipo también, pero bueno, en sí el equipo ha respondido súper bien también. O sea, es todo, es una cadena. Si uno funciona y todo funciona, pues el equipo es... Y bueno, Tony pues también, pues igual, que yo también teníamos un proyecto en mente y bueno, pues con los fichajes que hemos hecho, un chico también de Cardedeu, uno de la Franquesa, bueno, hemos logrado conseguir un equipo, pero más que un equipo, una familia. Sí, una familia con, no sé, de apetecerme mucho estar con ellos y sentirme súper agradecido. Eso es muy bonito, la verdad es que Sí, eso es... Para mí lo más bonito de todo lo que me estáis explicando, sobre todo es eso, ¿no? Que se os ve, que sois una familia, se os ve. Y, y eso, ¿no? ¿Y cómo sentís el hecho de que gracias al deporte haya inclusión y que podamos hacer cosas y que sean visibles? ¿Cómo os parece la inclusión? Ya no solo en el deporte, sino también en otros ámbitos de la vida. Pues me parece vital, porque cuando uno está... Bueno, hay momentos en la vida que si no te ponen estas cosas por delante, pues no sabes ni para dónde tirar, la verdad. Y encontrar un refugio como este, que cuando llega el día del entrenamiento no existe nada más que el balonmano, cuando llega el día del partido no existe nada más que el balonmano, pues son momentos en los que no tienes problemas de nada y lo disfrutas, consigues disfrutar de algo cuando... para mucha gente que está en nuestra situación es bastante difícil disfrutar de algo. Sí, está claro que la diversidad, bueno, los neurodivergentes o la diversidad funcional, es muy complicado para nosotros poder tener una vida normal y digna, ¿no? Y que a través del deporte, a través de la Fundación Balonmano Granollers y del Granollers, hayáis podido, pues eso, ganar el triplete, explicar lo que estáis explicando hoy, ¿no? Que también es inclusión y que también es dar visibilidad en una radio como es esta, ¿no? Entonces es muy importante. Y nada, bueno, nos gustaría acabar con las palabras que el presidente del Balonmano Granollers dijo el día 5 de junio, cuando se hicieron la recepción con la alcaldesa. Alfred Serra hizo la siguiente afirmación sobre Magics. Han fet una temporada increïble. Són el mirall de tots els equips de la Lliga. És a dir, han sigut capaços de guanyar-ho tot. Quan jo he anat a algun partit a veure'ls, la veritat és que gaudeixes veient-los com competeixen, com van a totes les pilotes, com s'enfaden quan fallen, com disfruten quan fan un gol. Si és que aquest any estem de 80è aniversari del club i ells han dit si estem de celebració, ho hem de guanyar. Volem que aquest any quedi a la història dient els equips del balonmano han fet una gran temporada.
però els Màgics ho han guanyat tot. Y ahora ya nos despedimos. Muchas gracias, Robert, David, Rubén, Vicente, Jordi. Gracias. Gracias por estar amb nosaltres. Y nada, con estas palabras despedimos el programa del mes de junio, que ha sido un poco diferente, pero con grandes amigos. Ah, bueno, y yo, Aida, simplemente deciros que nada, tengáis un buen domingo y que vayáis por la sombra, que hace muchísimo calor. Muchas gracias.